Hola, buenos días. Les saluda la alumna Milagros Requejo Ramírez. El día de hoy vamos a realizar la altura de fondo uterino, las maniobras de Opol y la ocultación del foco fetal. Así que acompáñenme. Vamos a hacer la presentación al paciente y qué es lo que le vamos a realizar. Para medir la altura uterino vamos a usar la cinta métrica, la cual el número 0 tiene que ir en lo que es la sínfisis púbica, y vamos a usar el dedo índice y medio para extender la cinta métrica y localizar cuántos centímetros tiene en el fondo uterino, la cual aquí nos indica que tiene 34 centímetros. Dicen que la medida de centímetros son las cantidades de semanas que tiene la gestante, ya que la gestante aumenta 1 centímetro por cada semana de gestación. Vamos a iniciar con las maniobras de Opol. Estas maniobras nos van a permitir definir la condición fetal en relación a la madre, iniciando con la primera maniobra, que es la situación. Así que vamos a colocar nuestras manos a la altura del fondo uterino haciendo una pequeña presión. Vamos a determinar qué producto viene en forma cefálica o podálica. Y también vamos a determinar si tiene una forma longitudinal, transversal o oblicua. La forma más viable para el nacimiento es la forma longitudinal. Vamos a continuar con la segunda maniobra de Opol. Esta nos va a permitir determinar la posición del producto. Vamos a colocar nuestras manos alrededor del vientre de la madre haciendo una pequeña presión. El dorso lo vamos a sentir un poco más durito y es lo que va a determinar el lado, si es el lado derecho o el lado izquierdo. Esta maniobra es importante para determinar dónde vamos a colocar los instrumentos a la hora de hacer una exploración. Vamos a continuar con nuestra tercera maniobra de Opol. Esta es de la presentación. Esta nos va a permitir determinar el encajamiento que tiene el producto en la pelvis de la madre. Vamos a colocar nuestra mano y hacer una pequeña presión en lo que es el lado del pubis y nuestra ayuda con el dedo pulgar y medio, que va a tratar de localizar lo que es el polo cefálico del producto. Y vamos a hacer un pequeño movimiento. Si sentimos que hay movimiento, significa que no está encajado completamente el producto todavía. Como cuarta maniobra de Opol, tenemos lo que es la actitud, que esta nos va a colocar en una diferente posición a las otras tres anteriores. Vamos a tener que pasarnos al lado posterior de la madre, yendo hacia los pies, para poder colocar nuestras manos alrededor de su vientre, haciendo una pequeña fricción. Esto nos va a permitir hacer la relación que son entre las diferentes partes del producto. La siguiente acción que vamos a realizar es la ocultación del foco fetal. Por esto tenemos que haber realizado correctamente nuestras maniobras de Opol para conocer la situación y la presentación y posición fetal. Vamos a utilizar nuestro estetoscopio de Pinar. En este caso vamos a hacer la simulación con el vaso. Lo voy a colocar en el abdomen de la madre haciendo una pequeña presión. Es aproximadamente entre el ombligo y la queca ilíaca. Vamos a colocarlo haciendo suave presión y vamos a colocar el oído para escuchar y medir lo que es los latidos fetales. Y estas fueron nuestras tres acciones que vamos a realizar a nuestra paciente embarazada, que fue la medición del fondo uterino, maniobras de Opol y la ocultación del foco fetal. Muchas gracias por su atención.